Hace 8 días estudiamos los primeros 5 versículos de este tercer capítulo y allí Pablo era muy conciso diciéndoles que el asunto no era por las obras ceremoniales que hicieran, por la circuncisión, ni por la observancia de toda la ley mosaica, sino por fe. Pero les estaba diciendo claramente que si ellos recordaran, si ellos estuvieran más atentos a su relación con Dios, si ellos observaran su vida y se dieran cuenta de que efectivamente todo lo que han recibido ha sido por gracia, no sería necesario un tratado teológico, no sería necesario que alguien viniera a aclararles puntos, sino que se darían cuenta que efectivamente si somos muy conscientes de nuestra relación con Dios, si somos conscientes de nuestra total insolvencia, de nuestra total indignidad frente a poder ser presentados justos delante de Dios, pues no sería necesario darle muchas más vueltas al asunto y nos daríamos cuenta que efectivamente este asunto es por gracia, que se recibe a través de la fe. Hoy vamos a abordar los versículos del 6 al 14. Y Pablo en estos versículos continúa haciendo una defensa de la justificación por la fe. Continúa explicándoles a los Gálatas que la salvación, que la justificación es por fe, pero ya pasa de enfoque, cambia de enfoque. Hace 8 días el enfoque era reflexione en su propia experiencia, revise su relación con Dios, recuerde cómo recibió usted el Espíritu Santo, recuerde cómo conoció a Dios y se dará cuenta que nada de eso fue por merecimiento. Todo usted lo recibió inmerecidamente, que eso es lo que llamamos gracia. Hoy cambia el enfoque y nos habla de ese asunto de la justificación o la salvación por gracia, ese favor inmerecido a través de las Escrituras. Nos plantea que todo el Evangelio, que es la buena noticia, que no solamente es el Nuevo Testamento, sino que esa buena noticia viene desde el patriarca Abraham, todo lo que nos presenta la palabra desde el patriarca Abraham, e incluso antes, pero en este caso lo aborda él desde Abraham, nos habla de la salvación por fe, no a través de obras, no a través de merecimientos humanos, sino a través de la fe. De eso entonces nos va a hablar durante varios versículos. Hoy vamos a abordar la primera parte de ello, que es de los versículos 6 al 14. Dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Para Pablo el tema de ser salvo es un asunto de fe. Y digo para Pablo pues porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir esta epístola y muchas otras, y entonces ponemos esa versión o esas palabras en boca de Pablo. Pero finalmente si leemos la escritura completa, nos daremos cuenta que el mensaje de la palabra es: somos salvos por fe.
No somos salvos por merecimiento, no somos salvos por esfuerzo propio, no somos salvos porque tengamos unas calidades morales por encima de los demás, sino que todo tiene que ver con un favor inmerecido, gracia que se recibe a través de la fe. Entonces, en el Nuevo Testamento uno encuentra expresiones muy claras de eso. Por ejemplo, ustedes recordarán por allá en el capítulo 16 de Hechos que Lucas, el que escribe Hechos de los Apóstoles, nos cuenta una historia en la que el carcelero de Filipos, un carcelero que se iba a suicidar porque de un momento a otro habían unos presos, entre esos presos estaba Pablo, y de un momento a otro sobrevino un terremoto, un temblor de tierra y se rompieron las cadenas y, y el carcelero se dio cuenta que se habían roto las cadenas, que se habían abierto las celdas y que entonces lo iban a castigar por él haber dejado escapar a los presos y se iba a suicidar. Y cuando vieron esto, Pablo le dijo, detente, no hagas eso. Y entonces este carcelero, al ver todo esto que estaba pasando alrededor de estos hombres, preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es exactamente la pregunta de la que estamos hablando, el asunto de la salvación. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Tengo que circuncidarme? ¿Tengo que bautizarme en X iglesia? ¿Tengo que cumplir con ciertos requerimientos? Ese es el problema aquí en la iglesia de Gálatas, que Pablo les explicó a los Gálatas el Evangelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos y aún después de recibir el Espíritu Santo, eso lo estudiamos hace 8 días, en el versículo 2, Pablo afirma que ellos recibieron el Espíritu Santo, aún después de recibir el Espíritu Santo, vinieron algunos de Jerusalén y les vinieron con un cuento distorsionado y ellos se dejaron engañar y empezaron a pensar que para ser salvos había que hacer algunos asuntos ceremoniales, había que llevar a cabo X ritual, tenía que llevar a cabo rituales de purificación, tenían que circuncidarse, tenían que abstenerse de comer X o Y alimentos, etcétera. Pues este carcelero da una pregunta muy concreta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le da una respuesta igual de concreta. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Nada más. En esa respuesta no se habla de ceremonias, no se habla de rituales, no se habla de observancias, no se habla de ninguna obra, no se habla de ninguna cosa externa, simplemente se habla de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Una respuesta concreta. Sin embargo, solemos pensar que ese asunto de cree en el Señor Jesús y serás salvo, ese asunto de la fe en el Señor Jesús para salvación, es un tema del Nuevo Testamento y que las condiciones del Antiguo Testamento eran diferentes. Que en el Antiguo Testamento el asunto era a través de cumplir la ley. Que en el Antiguo Testamento el asunto era por observar específicamente algunas cosas, algunas leyes ceremoniales que están explicadas en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando uno piensa que las cosas eran diferentes en el Antiguo Testamento, la conclusión a la que llega es que Dios nos entregó una ley, creyó que la cumpliríamos y cuando se dio cuenta que ninguno éramos capaces de cumplirla, entonces le tocó coger un plan B y enviar a su hijo para que su hijo muriera por nosotros. Entonces parecería que Jesús es un plan B, que el plan A era entregar la ley, que nosotros fuéramos capaces de cumplir la ley y ser salvos a través de la ley. Pues resulta que la palabra dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo solo ha existido un plan A y que el plan de redención siempre ha sido el mismo. El plan de redención siempre ha sido la salvación a través de la fe. El plan de redención siempre ha sido creer en Jesucristo y el plan de redención siempre ha sido la obra redentora de Jesús en favor nuestro. Ese precisamente es el tema que aborda Pablo hoy. Pablo va al patriarca Abraham y les explica a los Gálatas cómo desde el patriarca Abraham Dios nos está dando claridades
sobre cuál es el medio de salvación. No es un asunto solo del Nuevo Testamento. Pablo hoy se va hasta el primer patriarca, Abraham, y nos cuenta entonces cómo es el plan de salvación, el plan de redención desde el principio, y cómo en ocasiones lo hemos interpretado mal, o los judíos en este caso lo estaban interpretando mal, y esa era la raíz por la cual estos judaizantes continuaban creyendo que era necesario circuncidarse para ser primer hijo de Abraham y luego poder ser cristiano. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo Pablo toma un ejemplo del Antiguo Testamento y nos explica que efectivamente desde el Antiguo Testamento está claro el plan de redención. Y eso comienza haciéndolo dándonos unos datos positivos, es decir, empieza hablándonos de la salvación por fe en términos positivos, como desde el principio el asunto de la salvación por fe fue manifestado de manera clara. El primer versículo que leímos hoy, el versículo 6 del capítulo 3, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si ven, Pablo viene hablando de la salvación por la fe y no por obras, y ahora entonces está diciéndoles a los Gálatas y diciéndonos a nosotros que el Antiguo Testamento también enseña alrededor de Abraham que la salvación es por fe. ¿Por qué se selecciona a Abraham? ¿Por qué Pablo aquí nos habla de Abraham? En otras ocasiones nos habla de Noé, incluso nos habla de Abel, que por fe presentó sus ofrendas gratas delante de Dios, a diferencia de su hermano Caín. En este caso, Pablo habla de Abraham. ¿Y por qué habla de Abraham? Porque resulta que ese asunto de los judaizantes tiene que ver precisamente con Abraham, tiene que ver con las seguridades que tenía el pueblo judío por ser hijos de Abraham. Recuerden que en ocasiones cuando Jesús hablaba con los judíos, con los fariseos, en una ocasión les dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le responden: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. Ellos consideran que el pecado no se enseñorea de ellos consideran que no tienen esclavitud alguna, a pesar de que fueron esclavos durante mucho tiempo del imperio babilónico, asirio y en la época de Jesús del Romano, pero su esperanza o su certeza no estaba puesta sino en que somos hijos de Abraham. Es decir, por ser hijos de Abraham, hacemos parte del pueblo elegido por Dios. Abraham entonces juega un papel fundamental, porque los judíos tenían plena esperanza en que ellos eran aceptos por Dios, eran aceptados por Dios, a diferencia de los demás pueblos, porque eran el pueblo elegido. Y el pueblo elegido tiene que ver con todos aquellos que son hijos de Abraham. Entonces, por eso Pablo aquí selecciona a Abraham. Abraham es el padre del pueblo hebreo, el padre del pueblo judío. Es el patriarca supremo del judaísmo. Y entonces, claro, los judíos y los judaizantes pues lo tienen como referente. Por lo tanto, ese era el punto concreto que utilizaban los judaizantes, era el personaje específico. Los judaizantes utilizaban a Abraham como prueba de que la circuncisión era necesaria para la salvación. ¿Por qué relacionaban a Abraham con la circuncisión? Porque resulta que Dios a Abraham fue al que le dio la orden de que se debían circuncidar. Más o menos la historia de Abraham, a grosso modo, es que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio una promesa. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al camino que yo te mostraré, camina el camino que yo te he de mostrar. Y le da una promesa, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y maldeciré a todos los que te maldijeren. Y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Si ven, ahí hay una promesa. Hay una promesa, primero, de hacer de él una nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa es la esperanza de los judíos. Esa es la esperanza de los judaizantes. Ser hijos de Abraham, porque en Abraham recae esa promesa. Haré de ti una nación grande. Y esa nación tiene la bendición de Dios. Y entonces ellos se encontraban tranquilos, descansados en que eran parte de esa nación. Pero resulta que Abraham y sus descendientes recibieron un mandato, y ese mandato era circuncidarse en señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, le dice: sal de Ur de los Caldeos, ve a donde yo te voy a dirigir, haré de ti una nación grande, tendrás mi bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en señal de este pacto que hago contigo, debes circuncidarte tú y todos los hombres de tus familias. Génesis 17:10 dice: este es mi pacto, que guardarán entre ustedes y yo, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Si ven, ya tenemos claro por qué Abraham juega un papel tan importante. Es el patriarca del pueblo judío, es al que se le dio la bendición y a través del cual se forma la nación judía. Pero también a Abraham se le dio, en señal del pacto, la orden de circuncidarse. Y entonces, para todos los judíos, esa circuncisión era el ritual para ser entendido o para ser parte del pueblo judío. Y si eran parte del pueblo judío, ya eran entendidos como hijos de Abraham y eran receptores de la promesa. Entonces, para ellos el asunto de la circuncisión era fundamental, porque era el ritual a partir del cual se entendían como pueblo judío. Ahora, en el contexto de la iglesia de los Gálatas, resulta que los judaizantes vinieron a la iglesia de los Gálatas y precisamente esto era lo que les decían. Si ustedes, que no son del pueblo judío, son gentiles, van a participar de las bendiciones prometidas a Abraham, porque el Mesías fue prometido al pueblo de Israel, si ustedes van a participar de las bendiciones que le prometieron a Abraham, primero deben recibir la señal o deben llevar a cabo el ritual, la señal que los distingue, que los marca como el pueblo de Dios. Es decir, deben circuncidarse. Eso es el asunto que hay detrás de todo esto. Llevamos varias semanas hablando de los judaizantes y la distorsión del evangelio, etc. Ese es el asunto. Aquí Pablo llega a la fibra específica del problema. Para los judíos es fundamental la figura de Abraham, y a Abraham se le dio el mandato de que todo varón se circuncidara como señal del pacto, y todo varón después de él, entre tú y tu descendencia. Entonces todos los judíos se circuncidan, todo varón judío se circuncida, y así esa es la señal que lo permite distinguirse de los demás pueblos y ser parte del pueblo de Dios. Ahora, Pablo le responde a los judaizantes que dicen esto. Eso de que si ustedes van a participar de las promesas que le dieron a Abraham primero, entonces tienen que hacer lo que hizo Abraham y circuncidarse. Ese argumento de los judaizantes recibe una respuesta de parte de Pablo. Y la respuesta fue citar ese primer versículo que leímos hoy, el versículo 6, no son palabras originales de Pablo. Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. Y ese texto es Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 16, hablándonos de Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Contado por justicia significa que fue declarado justo, que ante un tribunal, en este caso ante los ojos de Dios, Abraham
fue entendido o fue declarado como un hombre justo. ¿Qué significa justo? Significa que no tiene ninguna deuda con la ley. Es decir, fue declarado como alguien que no incumplió ningún punto de la ley. Pero vean que lo que está diciendo Génesis y lo que está repitiendo aquí Pablo no es que Abraham fue declarado justo por nunca haber cometido ningún error, por nunca haber cometido ningún pecado. No. Lo que está diciendo Génesis y lo que está repitiendo Pablo es: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue declarado justo ante los ojos de Dios, no por sus obras, sino por fe, porque le creyó a Dios. Es como si Pablo les estuviera diciendo a los judaizantes: ¿no saben ustedes que Abraham fue justo por creer? ¿No saben ustedes que Abraham no fue declarado justo por su propia justicia, sino por su fe, sino por creer lo que Dios le dijo? ¿Y no saben ustedes que Dios le mandó circuncidarse muchos años después de habérsele contado como justo? En este versículo, capítulo 15, 15, versículo 6 del Génesis, nos dicen que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en ese momento todavía Dios no le había dado el mandato de circuncidarse. Muchos años después de que fue declarado justo por haberle creído a Dios, se le dio el mandato de circuncidarse. El caso específico en donde fue declarado justo Abraham es más o menos 10 años después de que se le dio la promesa. Recuerden que Abraham salió de los caldeos y se le da una promesa. Y esa promesa era que él sería padre de multitudes, que tendría una gran descendencia. Más o menos 10 años después de eso, vean de lo que estamos hablando. Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham de inmediato no vio el cumplimiento de esa promesa. Habían pasado 10 años y todavía su mujer no quedaba en embarazo. Y entonces Abraham oró: Señor, no tengo hijos, ¿qué me darás? Estoy esperando en tu promesa, pero han pasado 10 años y no tengo hijos. Y dice el capítulo 15 de Génesis que Dios lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Era un hombre ya viejo, su mujer ya era anciana, fuera de eso su mujer era estéril, habían intentado tener hijos durante toda su juventud y había sido infructuoso el esfuerzo. Luego llega Dios y le da una promesa y le dice: te daré una gran descendencia. E imagínense la ilusión de Abraham. Imagínense la ilusión de él y de su esposa, y pasa el primer año y nada, y pasa el segundo año y nada, y pasan 5 años y nada, y llega a 10 años esperando y nada, que Sara queda en embarazo. Y entonces ora, y muy seguramente durante esos 10 años oró muchas veces: Señor, nada que queda en embarazo. Señor, ¿qué me darás si todavía no tengo hijo? Y Dios entonces le dice: mira al cielo, 10 años después de la primera vez que le dio la promesa, cuenta las estrellas si pudieras contarla, y así será tu descendencia. 10 años después. Y dice la palabra que Abraham, a pesar de la espera, a pesar de la vejez, a pesar de la esterilidad, a pesar de todo, le creyó a Dios cuando le dijo esto. Y es allí en donde la palabra dice: y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa de Dios. Abraham tuvo fe en que por cuenta mía no se puede dar. Vean que por eso es que Abraham es una hermosa muestra de fe, porque precisamente Abraham y Sara encarnan lo infructuoso de los esfuerzos humanos.
intentaron tener hijos en aquella época en que precisamente la descendencia era la gran bendición de Dios. Claro, no digo que hoy no, pero en el contexto judío, un hombre que no tiene hijos, una pareja que es estéril, son entendidos como una pareja que no cuenta con la bendición divina. Y estos, durante su juventud, con toda seguridad intentaron, no pudieron, se dieron cuenta que Sara era estéril. Entonces no solamente estaba el tema de la edad, sino que había claridad que el cuerpo de Sara no podía tener hijos. Y fuera de eso, de esto nos habla la carta a los Hebreos, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Fuera de eso, nos dice la palabra, es que el gran problema, además de todo eso, es que ya Sara estaba fuera de edad. Las mujeres a la edad de Sara ya, a pesar de que no hubiesen sido estériles en su juventud, ya habían cerrado edad, ya tenía la menopausia, ya no tenía periodo menstrual, ya no tenía un ciclo de ovulación, no estaba en edad de ciclos de ovulación. Aquí lo que nos están diciendo precisamente es que en este asunto de la promesa a Abraham, de que sería padre de una gran multitud, pues no tiene nada que ver el esfuerzo humano, porque la edad no los acompaña, la esterilidad no los acompaña, las condiciones fisiológicas del cuerpo de Sara no los acompañan, y aún así, a pesar de todo esto, Dios le dice, mira las estrellas, si es que puedes contarlas, cuéntalas, y así será tu descendencia. Y Abraham creyó, y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham ahí? Abraham creyó que aquello que no es posible para mí, Dios lo puede hacer. Aquello en donde yo reconozco mi total insolvencia, mi total incapacidad, es allí donde Dios obra y hace posible lo que para mí es imposible. Y entonces creyó y le fue contado por justicia. Después de esa noche, pasaron al menos 14 años antes del mandato de la circuncisión. Si ustedes ven, en ese orden, primero fue la justificación, primero fue aquel creer, primero fue la fe, le fue contado por justicia, y después vino la señal, la circuncisión. Hay un orden claro en la palabra. La justificación viene por fe y luego Dios les pide que hagan una señal corporal. Ese orden a veces pasa desapercibido. Claro, a veces hay rituales que acompañan las cosas, a veces hay señales externas que acompañan las cosas, lo cual no quiere decir que esa señal o ese ritual externo sea el centro de lo que pasa. La justificación no se da por la circuncisión. En este caso, la circuncisión era una señal externa que acompañaba la justificación, que fue antes. Vuelvo y repito, en aquella noche, tras esa oración, nos dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y pasaron al menos 14 años antes de que se diera el mandato de la circuncisión. Ese orden para Pablo es fundamental. No solamente en este caso lo recuerda, sino que en la carta a los romanos también les vuelve y les recuerda, tengan presente ese orden, porque se les está olvidando que la salvación no depende de esos asuntos ceremoniales. La salvación es por fe. Y claro, en ocasiones se acompaña de algunos asuntos ceremoniales. En la carta a los romanos, ustedes pueden seguir la lectura o la pueden consultar luego en el capítulo 4 de la carta a los romanos, de los versículos 9 al 12, Abraham explica tajantemente la importancia de que tengamos claro el orden de estos acontecimientos. Dice, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 4, versículos 9 al 12. A Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando ya circuncidado o en la incircuncisión? No estaba aún circuncidado, sino que su fe le fue contada por justicia en la incircuncisión. Vean que para Pablo es muy importante que tengamos claro
que cuando Abraham fue declarado justo, no estaba circuncidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Como ven, Pablo es reiterativo en ese asunto. La fe fue la que hizo que Abraham fuese justo. La circuncisión es una señal posterior. La circuncisión es una marca, no un medio de salvación. La mayoría de los judíos invirtieron este orden. Para los judíos había que circuncidarse para ser salvo. Y resulta que el orden no es circuncisión para salvación, sino salvación por fe. Y luego, en aquella época, la señal, la marca o el ritual exigido para distinguirse de los otros pueblos era la circuncisión. Es decir, la circuncisión es un acto externo, sin efecto en esa obra espiritual, en ese nacer de nuevo que es la justificación. Pero los judíos, pues, atribuían gran importancia a la circuncisión y atribuían gran importancia a ser descendientes físicos de Abraham. Confiaban en ello, confiaban en que ellos, pues, son salvos o serían salvos porque eran parte de la nación de Israel, eran parte de la nación que se considera hijo o hijos de Abraham. Jesús abiertamente enseña sobre este asunto. Si recuerdan, Juan, el Evangelio de Juan que estudiamos hace poco en el capítulo 8, Jesús tuvo una discusión con algunos fariseos al respecto de esta confianza que ellos tenían en ser hijos de Abraham. Jesús les dice, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. Es decir, Jesús hace una diferenciación clara entre ser descendiente físico de Abraham y ser hijo de Abraham. Los judíos imaginaban que eran parte de la herencia, que eran parte de la promesa, porque eran descendientes raciales de Abraham y consideraban que por ser descendientes físicos, descendientes raciales de Abraham, ya tenían parte en la promesa espiritual. Y Jesús aquí les está diciendo lo contrario. Jesús aquí les está diciendo, vean, sin importar el linaje físico, si ustedes no comparten la fe de Abraham, no son descendientes espirituales de Abraham. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, les dice, pero procuran matarme. No hacen lo que hace Abraham. Las obras de Abraham no son las que hacen. Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes, a pesar de que son descendientes físicos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. Esa era la seguridad de los judíos. Somos hijos de Abraham, somos descendientes raciales de Abraham y por ser descendientes físicos de Abraham, tenemos parte en la promesa espiritual. Jesús les dice, no. Ninguno que no comparta la fe de Abraham es descendiente espiritual de Abraham. Los que no comparten la fe de Abraham no tienen parte en la promesa espiritual que se le dio a Abraham. Porque Abraham no solamente establece un modelo de justificación por fe, Abraham también establece una vida de obediencia por fe. Por eso Jesús dice, las obras de Abraham harían. Si ustedes van a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, se nos dice precisamente cómo Abraham se constituyó en un ejemplo de obediencia por fe. No solamente es que creyó y le fue contado por justicia, es que era un hombre cuya vida tenía todo que ver con la fe y eso lo llevaba a un estilo de vida específico. Dice, por ejemplo, que por fe Abraham obedeció para salir
al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, y sin él saber a dónde iba, obedeció. Por eso la palabra cuando habla de Abraham dice, caminaba como viendo al invisible, porque caminaba por obediencia a la orden de Dios, pero no sabía para dónde iba. Es más, Abraham no gozó de la tierra prometida, pero esperaba en la promesa. Pero aparte de eso, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena. Es decir, estuvo en la tierra prometida, pero no como propietario. Estuvo en la tierra prometida como foráneo, como extranjero. ¿Con eso qué nos quieren decir? Que no vio evidencia del cumplimiento de la promesa y aún así seguía creyendo. Lo mismo que el texto anterior. Habían pasado 10 años y no había visto evidencia, pero aún así seguía creyendo. Vean que no se trata de una fe inmediatista, de una fe que pide pruebas, de una fe que se quiebra ante la menor dificultad o ante el asunto de no estar viendo las cosas ya concretadas. Incluso habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena, sabiendo que se le había prometido. Porque, dice la palabra, esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. La esperanza de Abraham, más allá de la tierra física prometida, era que esperaba la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Imagínense, esperar tanto el cumplimiento de la promesa, y cuando estuvo cumplida la promesa y Sara quedó en embarazo y tuvo a Isaac y empezó a crecer Isaac, en algún momento Dios le dijo, probándolo, ofréceme a tu hijo, y él le creía de tal manera a Dios que ofreció a Isaac. Después Dios lo interrumpió, lo detuvo para que no matara al niño, pero Abraham no solamente es un modelo de justificación por la fe, sino también de obediencia por fe. Es por eso que Jesús les dice a estos fariseos, pueden ser descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham porque no comparten su fe, ni en la justificación, ni en la obediencia. Dice el versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí ven? Aquí ya Pablo va directo y les dice, los hijos de Abraham no son los que descienden de Abraham físicamente, los hijos de Abraham son los que son de fe, porque Abraham es el modelo de la fe. Y entonces solamente los que comparten la fe de Abraham, solamente los que son de la fe, solamente los creyentes genuinos son hijos de Abraham. Está diciendo en otras palabras que es secundario que Abraham se convirtiera en el progenitor físico del pueblo judío. Finalmente, lo más importante es que es el padre espiritual de todos los creyentes, de todos los que comparten su fe, sin importar la raza que tengan, sin importar la nacionalidad que tengan. Es por eso que la promesa se universaliza, porque en ti serán benditas todas las naciones. No se está hablando solo de la nación de Israel, sino que sin importar la raza o nacionalidad, todo aquel que comparte la fe de Abraham es entendido como hijo de Abraham. Y la escritura, dice el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vean que este versículo es fundamental porque nos habla de entrada de la buena nueva. Recuerden que la buena nueva es el evangelio. Evangelio significa buena noticia, buena nueva. La buena nueva se le dio a Abraham. La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Es decir, desde el principio en el plan de redención estaban incluidos los gentiles. Durante un tiempo Dios conservó un pueblo para sí,
pero desde el principio el plan de redención incluía a los gentiles. Previendo esto, la Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hubo una antesala, un adelanto del Evangelio. Hubo una degustación, un primer sorbo de eso que venía después. En ti serán benditas todas las naciones, es que a través de ti, de tu descendencia, Jesús es descendiente de Abraham, pues serán benditas todas las naciones, todos aquellos que compartan tu modelo de fe recibirán la misma justificación que tú recibiste y serán benditos o bendecidos de la misma manera en que tú fuiste bendecido, sin importar raza, nacionalidad, sin importar ningún precepto aparte de la fe. Todos los que comparten tu fe, pues serán bendecidos. En ti serán bendecidos todas las naciones. El adelanto del Evangelio. Y cuando habla de todas las naciones, habla de judíos, claro, pero también habla de los gentiles. Ambos, tantos judíos como gentiles, son justificados por la misma razón que Abraham, su fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. Es decir, los gentiles se salvan como gentiles y los judíos se salvan como judíos. Los gentiles no tienen que convertirse en judíos y circuncidarse para poder ser salvos. Los gentiles, si comparten la fe, si creen en Jesucristo, si creen en que Jesús, la obra redentora de Jesús los justifica, si creen en ello, pues son salvos. La respuesta del carcelero de Filipos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo. Y los judíos se salvan como judíos. Ninguno se salva o se pierde por su identidad racial. Ninguno se salva o se pierde por su identidad étnica. Todos, judíos o gentiles, se salvan por fe. Vean que estamos hablando de Abraham, porque cuando hablamos del Nuevo Testamento, esto pareciera un tema más familiar para nosotros, pero Pablo lo lleva a Abraham y nos plantea que la justificación es por fe y que el modelo de justificación es por fe desde Abraham. Pero ahora, a partir del versículo 10 hasta el versículo 12, Pablo nos habla precisamente desde un punto de vista, desde una prueba negativa, de cómo el Antiguo Testamento dice claramente que la salvación no es por obras, que la salvación no es por ningún mérito propio. En los primeros versículos nos dio una prueba positiva de que la salvación es por fe. Ahora nos da una prueba negativa diciéndonos la misma palabra. Dice que la salvación no es por obras. Dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice Pablo, porque está escrito: todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas es maldito. Los judaizantes, ¿en qué creían? En que era necesario guardar la ley mosaica para poder salvarse. Pablo les está diciendo: vean, la secuencia de los eventos, si ustedes revisan la escritura con detenimiento y se dan cuenta que primero fue declarado justo y luego vino la circuncisión, pues esa secuencia de acontecimientos les debería mostrar que hay un error en su creencia y que la justificación, siguiendo el modelo de lo que pasó con Abraham, no es por haber hecho nada, sino por la fe. Claro, ya dijimos
que Abraham fue declarado justo y que al menos 14 años después se dio el mandato de circuncidarse. Pero ahora viene el otro elemento, el otro acontecimiento fuerte, y es que Abraham fue declarado justo y más de 500 años después Dios reveló la ley a Moisés en el monte Sinaí. Es decir, 500 años antes de que Dios revelara la ley a Moisés en el Sinaí, Abraham fue declarado justo. Entonces, como si Pablo les estuviera diciendo, vean, Abraham fue declarado justo. 14 años después vino el mandato de la circuncisión y 500 años después vino la ley. Y ustedes dicen que para ser hijos de Abraham hay que circuncidarse y tener una observancia de la ley, y no se dan cuenta que los acontecimientos que nos narra la palabra van directamente ligados a que entendamos que la salvación, la justificación de Abraham fue por fe. Isaac, el hijo de Abraham; Jacob, el hijo de Isaac; José, el que interpretaba los sueños, hijo de Jacob; y muchos otros judíos creyentes vivieron y murieron antes de la ley escrita, antes de la ley mosaica, antes de que Dios le revelara su ley a Moisés. Y entonces, así como la justificación es por fe y no por circuncisión, como explica Pablo anteriormente, ahora también está diciendo la justificación es por fe y no por la ley. La secuencia de acontecimientos nos permitiría entender eso, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los rabinos judíos, los rabinos antiguos, tenían una convicción tal de que la salvación solo podía ganarse a través del cumplimiento de la ley, que incluso trataron de probar que Dios de una u otra manera les tuvo que haber revelado a los patriarcas, es decir, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los 12 hijos de Jacob, y a los creyentes, a los santos que fueron antes de Moisés, de una u otra manera Dios les tuvo que haber revelado la ley, y que esas personas, teniendo esa revelación de Dios, alcanzaron el favor de Dios porque guardaron su ley. ¿Sí ven? En vez de guiarse por la palabra, terminaron acomodando y reconstruyendo la historia en función de su creencia. Aquí lo que Pablo está diciendo es: todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Maldición es lo contrario a bendición. Maldición es apartado de Dios. O sea, aquí Pablo lo que está diciendo es: todos los que están bajo las obras de la ley están apartados de Dios. Pablo aquí lo que les está diciendo es: ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer, en ningún punto de la historia, ni antes ni después de la venida de Jesucristo, se ha salvado por un medio diferente a la fe en Dios. Nadie. Ni les revelaron la ley y la lograron cumplir, ni por ser muy rigurosos en la observancia de la ley, llamaron la atención de Dios y ganaron el favor de Dios. No. Aquí Pablo lo que está diciendo es: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si no fuera por la fe, ninguno se salvaría. Si no fuera por la fe, ninguno podría estar delante de Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley, llámele Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, llámele Noé, llámele Abel, llámele Isaías, Jeremías, llámele como quiera. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley para hacerlas. Es como si Pablo les estuviera preguntando: ¿ustedes es que no se dan cuenta que todos los que dependen de la ley están bajo maldición? ¿Acaso es que se olvidaron de Deuteronomio?
Porque esto que acabamos de leer, que está en el versículo 10, tampoco es una frase original de Pablo. Pablo está citando el Deuteronomio. Si ustedes van al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26, dice, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todo el que no permanezca, todo el que no cumpla exactamente cada uno de estos puntos está bajo maldición. Y aquí Pablo lo que está diciendo, pues inevitablemente todos los que tienen su esperanza en el cumplimiento de la ley, todos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de permanecer fiel en cumplir todas las demandas de la ley divina. Nadie. Y entonces, esa creencia en la salvación por la ley trae maldición y no salvación, porque es imposible cumplir la ley a la perfección. Incluso, si uno revisa el Nuevo Testamento, Pablo está tan convencido de esto que él, a pesar de mucho esfuerzo, a pesar de que decía yo era un judío sobresaliente, aventajaba a todos mis contemporáneos, cuando era de cumplir la ley yo era el más riguroso, cuando se trataba de ser fariseo yo era el más fariseo de todos, a pesar de que no era una persona indisciplinada, a pesar de que no era una persona que se daba licencias, él mismo reconoce su propia incapacidad. Pablo, en la carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 7 dice, yo hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, me di cuenta que ese mandamiento que era para mi bien, pues resulta que yo no era capaz de cumplirlo a cabalidad. Y entonces, como no lo cumplía a cabalidad, pues traía maldición, porque maldito el que no cumpla todos los preceptos de la ley. También decía cosas como yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, en ocasiones, a pesar de que me disciplino, a pesar de que intento, a pesar de que pongo todo el empeño, tengo que reconocer que en ocasiones me es imposible guardar cada uno de los puntos de la ley. Precisamente, Pablo enseña que la función de la ley es hacernos entender nuestra propia incapacidad. Intentar cumplir seriamente todos los preceptos de la ley nos llevará a la conclusión de que efectivamente somos incapaces. Y al entendernos incapaces y al entendernos que a través de nuestro propio esfuerzo, pues estamos bajo maldición, estaríamos separados de Dios porque por nuestro propio esfuerzo no podemos alcanzarlo. En otras palabras, usted tiene que ser justo o porque no incumpla nunca ningún precepto de la ley, o si ya incumplió uno, pues solamente le queda la gracia. La ley precisamente nos lleva a entender nuestra completa incapacidad y someternos a la gracia. Y que por la ley ninguno se justifica, dice el versículo 11, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y de nuevo Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento y está trayendo a colación un texto del profeta Habacuc. Y en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, la justificación, la vida nueva es por fe. Deuteronomio, que lo leímos ahora, está diciendo la justificación no puede ser por la ley, porque maldito todo aquel que no cumpla todo. Y todos sabemos que no hay ninguno solo de nosotros, no hay ninguno que cumpla a cabalidad todos los puntos de la ley. Entonces, si nos ceñimos en lo que dice Deuteronomio, Pablo trae a colación el libro de Deuteronomio para concluir que la justificación no puede ser por la ley. Vuelvo y repito, usted tiene dos caminos. Ser justificado por la ley, por sus propios esfuerzos,
por el cumplimiento cabal, total de cada uno de los puntos, sin transgredir uno solo. Y Pablo concluye, es imposible. Ninguno está en la capacidad de vivir de tal manera que pueda asegurar que no ha incumplido ninguna vez un solo punto de la ley. El único que vivió de esa manera es Jesús. Todos los demás estamos vetados de ese camino. Y entonces él trae a colación cita de Deuteronomio para decir, la justificación no puede ser por la ley, es imposible para nosotros. Y luego trae a Habacuc diciendo, es que la salvación debe ser por fe. El justo por la fe vivirá, planteando precisamente que la fe y la ley se excluyen mutuamente. Uno no puede ser justificado por fe y por la ley. Precisamente es el entender que no puedo ser justificado por la ley lo que me lleva a entender la justificación por la fe. Se excluyen mutuamente, ¿por qué? Porque vivir bajo la creencia de la salvación por la ley es vivir en nuestro esfuerzo individual. Y ello inevitablemente lleva al fracaso y a la condenación. Pero vivir por fe es dar respuesta al ofrecimiento gratuito de Dios, la salvación por gracia, que conduce a la justificación. Por eso son mutuamente excluyentes, porque en la primera, la ley, se vive en la esperanza del esfuerzo propio. En la fe, se vive en la convicción de mi completa incapacidad, de mi completa insolvencia, y entonces se viene delante de Dios para que Él haga lo que no soy capaz. Abraham entendió su completa incapacidad para tener hijos y fue entendiendo ello que pudo descansar completamente en que aquello que era imposible para él y su esposa, el único que lo podía hacer es Dios. Precisamente es el modelo de fe. Seriamente intentar cumplir todos los parámetros de la fe, porque esto de lo que estamos hablando hoy no es licencia para vivir de cualquier manera. Solamente el que con seriedad intenta cumplir todos los parámetros de la ley, pues se dará cuenta que le es imposible. Y solamente cuando uno se encuentra con su completa incapacidad, puede entender lo que es la gracia. Antes es un asunto de repetir cosas, es un asunto de replicar lo que le he escuchado decir a otros o replicar lo que dicen en la iglesia o en el grupo, etcétera. Pero solamente entiendo lo que es la salvación por la gracia a través de la fe cuando reconozco mi completa incapacidad para optar por otro camino. Y cuando reconociendo mi completa incapacidad llego a un punto en el que solamente puedo decir, para mí es imposible, Señor, hazlo tú en mí. Eso es el modelo de fe de Abraham y ese es el único medio de salvación. Y la fe y la ley no es de fe, dice el versículo 12, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Ese precisamente es lo que nos está diciendo Pablo ahí es, no crean que es intentar cumplir la ley y tener fe en que se me van a pasar algunas cositas. No, la ley no es de fe. Si usted cree en la salvación por ley, si usted vive bajo esa esperanza, pues la ley no es de fe, no es de tener fe, no, la ley es de el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, el que no, no. La fe no es de ley, sino que dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Trae a colación otra cita del Antiguo Testamento. Si ustedes van y buscan Levítico 18:15, se darán cuenta que Pablo está citando este versículo en donde se nos dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, Pablo
ni siquiera está hablando del evangelio en términos de el ministerio terrenal de Jesús, ni siquiera está hablándonos de la resurrección de Jesús para hablarnos de la justificación por fe, sino que a estos judíos cristianos, eran cristianos pero judíos, les está explicando cómo sus errores doctrinales vienen incluso del Nuevo Testamento, de no entender claramente el Antiguo Testamento, perdón, vienen del Antiguo Testamento. Y entonces constantemente cita el Antiguo Testamento. Y vean que todas las citas que está trayendo a colación Pablo nos dicen lo mismo. La salvación por ley es imposible. La salvación es por fe. Y aquí está recalcando el asunto de cuidado con los que se comparan con los demás y creen tener una vida moralmente sobresaliente. Cuidado con los que miran hacia afuera y dicen, pero es que yo no hago eso. Yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago aquello, y se quedan entonces en una falsa tranquilidad de que están cumpliendo los parámetros que exige la ley. Y aquí Pablo les está diciendo, pues, el que se quiera ir por ese camino, pues tenga en cuenta el peso de ese camino, porque la ley no es de fe, la ley no es de que crea que van a ser laxos, flexibles, condescendientes, no. El que haga esto vive y el que no cumpla la ley muere. Así es tajantemente la ley. Si uno confía en la ley como medio de salvación, pues es necesario vivir la ley a perfección. Y eso es de lo que también nos habló Jesús. Jesús, en su ministerio terrenal, también nos enseña cuál es el nivel de perfección que exige la ley, no solamente para que intentemos alcanzarlo, sino para que seamos conscientes de nuestra incapacidad de cumplirla y podamos entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas, que muy seguramente todos conocen, pues aclara la norma de la perfección divina, aclara la norma de que el que quiera confiar en la ley como medio de salvación, pues tiene que cumplirlo según una norma de perfección divina. Y esa norma de perfección no incluye solamente una conducta externa. Es que yo no he asesinado a nadie, es que yo no he robado explícitamente, es que yo no he tenido relaciones sexuales con la mujer del vecino, es que Jesús en el Sermón del Monte dice, es que no solamente se trata de la conducta externa, la norma de perfección divina relacionada con la ley incluye perfección y virtud interna, más allá de la conducta externa. Y por eso entonces en ese sermón Jesús dice cosas como, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto ante el fuego del infierno. Y cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Si ustedes ven el nivel de la norma de perfección divina que expone Jesús, lleva precisamente a entender la incapacidad que tenemos, lleva a un nivel de entendimiento de lo que es esa norma de perfección a tal punto que hace que no solamente sepamos que hemos incumplido un punto de la ley al menos, sino que nos hace entender cuando reflexionamos a profundidad en ello, que muy probablemente no hay uno solo que no hayamos quebrantado y que no quebrantemos constantemente, porque no es un asunto solo de conducta externa, es un asunto de pensamiento, es un asunto de intención del corazón, es un asunto de reacciones. Jesús aquí habla de enojarse, habla de decirle necio al hermano, habla de mirar a una mujer codiciosamente, habla de intenciones que ni siquiera son llevadas a la acción. Precisamente eso nos permite entender que el mensaje es claro a lo largo de toda la palabra. En Deuteronomio se nos dijo claramente que
Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas descritas en el libro de la ley para hacerlas. En Habacuc nos dice, el justo por la fe vivirá. En Levítico nos dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Jesús expone claramente cuál es la norma de perfección divina. Es el mismo mensaje en toda la palabra. La perfección exigida por la ley no permite ninguna excepción, por mínima que sea. Transgredir un punto de la ley equivale a transgredirla toda. Precisamente haciendo eco de estos textos del Antiguo Testamento que trae Pablo hoy, el apóstol Santiago dice, cualquiera que guarde la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2, versículo 10. Si usted cree que guarda toda la ley, pero incumple un puntico, se hace culpable de todos. Ahora, si aún después de todo esto que nos ha dicho la palabra, usted todavía tiene dudas de si usted puede cumplir toda la ley, y si usted todavía tiene dudas de si puede ser justificado por la ley, pues quiero cerrar esta parte citando un versículo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir. Romanos 3, versículo 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Si después de todo lo que mencionamos y de las citas que trajo Pablo, aún nos queda alguna duda, si usted todavía tiene alguna duda frente a si usted por su propio esfuerzo puede ser salvo, puede ser justificado, pues lea con detenimiento Romanos 3:20 y entenderá que haciéndonos entender cuál es el único medio de salvación, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera la carta a los romanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Precisamente cuando llegamos a ese punto, cuando usted revisa su vida, ni siquiera tiene que revisar toda su vida, cuando usted revisa su última semana, cuando usted revisa incluso su día, sus pensamientos durante el día, sus intenciones durante el día, las veces que se enojó, las veces que reaccionó de una manera que no era, cuando usted empieza a ponerse serio o seria y empieza a darse cuenta cuáles son los niveles de perfección que exige la ley y que no es un asunto solamente de no ser un asesino, de no robar, de lo que muchas veces uno recita en un confesionario, precisamente atribuyendo solamente al asunto del pecado aquellas cosas de externas, aquellas cosas de manifestación externa. Cuando usted revisa todo eso y se da cuenta de la importancia y de la seriedad que tiene el tema de la ley, y revisa su vida, su semana o incluso su día, y entiende que usted no puede ser justificado por la ley porque definitivamente ha fallado en alguno de los puntos, pues es el punto adecuado para escuchar acerca de la obra de Jesús. Y es por eso que en los versículos 13 y 14, Pablo cierra hablándonos de lo que hizo Jesús. Primero nos convenció de que era imposible ser justificados por la ley, y solo en el momento en el que uno entiende eso y tiene la plena certeza de que por mi propia conducta, por mi propio esfuerzo no puedo ser justificado, ese es el momento adecuado para encontrarme con la gracia que viene a través de la obra redentora de Jesucristo. Versículos 13 y 14 dicen: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Después de convencer a los judíos, a los gálatas, de la imposibilidad de ser justificados por la ley, después de hacer un recuento de los acontecimientos y decirle a los judaizantes: vea, revisen con detenimiento este asunto,
porque es que si van a confiar en Abraham como padre, pues resulta que Abraham fue declarado justo y luego vino la circuncisión. Y mucho tiempo después, 500 años después, vino la ley. Entonces, revisen que el modelo desde Abraham es la fe. Cuando precisamente nos convence la imposibilidad de la ley como medio de salvación, nos habla de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todos estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Que todos, si nos pasan revista y si la vara con la que nos miden es el cumplimiento de la ley, todos quedamos reprobados. Todos quedaríamos bajo maldición, que es la consecuencia de la ley, la muerte, la separación eterna de Dios. Ahora, nos pasan revista, somos hallados culpables, quedamos entonces bajo la maldición de la ley y ese precisamente es la obra que hace Jesús, redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos redimió de la ley porque fue hecho por nosotros maldición. ¿Qué quiere decir eso? Él cargó la culpa que nosotros teníamos y pagó el pecado. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose maldición, muriendo como maldito, muriendo como pecador. Ese término redimió es muy interesante en este texto porque el término que utiliza Pablo en el griego original es el término exagorazo. Y es un término que era utilizado en aquella época con referencia al acto de comprar la libertad de un esclavo. ¿Sí? No comprar un esclavo para que sea mío, simplemente, sino que existía el acto de yo ir y pagar al dueño de ese esclavo para que ese esclavo sea libre. Eso es exagorazo. Y cuando aquí Pablo dice, Jesús, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, utiliza ese término. Lo que hizo fue y pagó el precio por el cual nosotros éramos esclavos y nos hizo libres, nos dio libertad, compró nuestra libertad. Y obviamente el pago que hizo, el precio que tocó pagar, ese pago que fue único y que tuvo el monto suficiente para redimirnos a todos, fue su sangre. Jesús cogió en su espalda nuestro pecado y fue a la cruz y derramó su sangre pagando el precio, exagorazo, pagando el precio para que unos esclavos pudieran ser libres. Y esa maldición obviamente recaía sobre nosotros, pues porque ninguno de nosotros, ningún hombre ni ninguna mujer era capaz de no transgredir las exigencias de la ley. Y entonces todos estábamos bajo maldición. Jesús era el único que no estaba bajo maldición. Si él hubiese cometido pecado, cuando murió, hubiese muerto por su propio pecado. Pero precisamente por eso, él, siendo justo, tomó nuestra maldición y pagó como sustituto por nosotros que somos pecadores. Y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado. Hay una palabra, una frase de este texto que a veces confunde un poco. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y es importante explicarlo porque resulta que leyéndolo a primera instancia, pareciera que una persona que es colgado en un madero es maldecida o es maldita por el hecho de ser colgado en el madero. Y no, es al revés. La persona se cuelga en el madero porque ya es maldita. Les explico. En el judaísmo antiguo, alguien que era sentenciado a muerte porque cometió un pecado,
Pues lo que normalmente se hacía en el pueblo judío era lapidarlo. La pena de muerte en la legislación judía era matarlo a pedradas, lapidarlo, y luego de que había sido muerto, luego de que lo habían lapidado, pues lo amarraban a un poste o lo amarraban a un árbol o lo amarraban a un madero y su cuerpo quedaba colgando hasta la puesta del sol. Y eso representaba precisamente que esa persona estaba bajo maldición. Y no era que la persona cayera bajo maldición por ser colgada del madero, no, sino que fue colgado del madero porque estaba bajo maldición. Pecó, lo mataron. Eso fue lo que le trajo maldición, el haber pecado. Y entonces es colgado en el madero por estar bajo maldición. No al revés. No está bajo maldición por ser colgado del madero. De manera pues que Jesús no fue hecho por nosotros maldición a causa de haber sido crucificado. No es que, no es que fue maldito por acostarse en la cruz. No, él cayó bajo maldición por cargar nuestro pecado. Y luego es colgado en el madero por estar bajo maldición. Lo que hace que Jesús esté bajo maldición no es estar en la cruz, es cargar nuestro pecado. Y una vez ya es maldito por nuestro pecado, es colgado en la cruz por estar bajo maldición. Eso es tremendamente difícil de aceptar para los judíos. Los judíos no podían ni siquiera imaginar que el Mesías prometido fuera maldecido por Dios. Es que por eso es que la historia de la redención tiene ese amor extremo de que Dios mismo se entrega por el pecador. Y por eso es que en esas palabras, en la cruz del Calvario, aparece esa frase que es tan difícil de entender racionalmente. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si nosotros a veces pensamos eso racionalmente, es Dios abandonándose a sí mismo. Dios uno y trino en la figura del Padre abandonando al Dios en la figura de Hijo, Dios abandonándose a sí mismo. Pero claro, hay un momento de lejanía que es lo que significa maldición. Maldición implica que en el momento en el que Jesús carga con la culpa de la humanidad, pues se aparta de Dios, porque lo santo y lo profano no pueden unirse. Él cae bajo maldición por nuestro pecado y es colgado en la cruz por estar maldito. Y entonces eso es imposible de entender y de aceptar para los judíos. Los judíos de la época de Jesús no podían siquiera imaginar que el Mesías fuese maldecido por Dios y muriera colgado en un madero. Para ellos, por el contrario, para ellos la crucifixión de Jesús era la prueba definitiva de que Jesús no era el Mesías prometido. Porque si fuese el Mesías prometido, no lo hubieran podido colgar en el madero, no hubiera podido morir de esa manera. Lo que para los judíos es imposible e inaceptable, para los que creemos y confiamos en Jesús. Ese hacerse maldición por nosotros es la buena nueva, es la buena noticia. Para los que creemos y confiamos en Jesús, ese por nosotros, ese murió por nosotros, ese se hizo maldición por nosotros, esas dos palabras por nosotros fue nuestro sustituto, pagó por nosotros, se hizo maldición por nosotros, murió por nosotros. Esas son las palabras más bellas de toda la Biblia. Podemos buscar términos, podemos buscar lo que queramos, pero las palabras más hermosas para usted y para mí de toda la Biblia son esas, por nosotros.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Somos libres de la maldición porque Él llevó la maldición por nosotros. Tenemos vida porque Él murió por nosotros. Esa es la buena nueva. Si usted está convencido de que la ley no puede ser el camino de salvación, porque cuando revisa su vida, su semana, su día, entiende que usted ha transgredido la ley y que el que se hace transgresor al menos de un punto es transgresor de toda la ley, y que entonces usted está bajo maldición y que entonces usted tiene que pagar el precio, que es la muerte. Es en ese momento en donde las palabras por nosotros se convierten en las palabras más bellas, porque entiendo qué es lo que me corresponde, porque entiendo qué es lo que por mi conducta merezco, porque entiendo cuál es el desenlace al que llegaría por lo que yo he hecho, y entiendo que Jesús por mí pagó el precio, por mí se hizo maldición, por mí murió para que yo fuese decretado justo como Abraham. Le fue contado por justicia para que yo fuese decretado justo, no por mi propia justicia, sino por la fe que tengo en Él. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros hoy tenemos claro que nuestra justificación solo puede ser a través de creer que Jesús murió por nosotros. Ahora, todo esto tiene un propósito. Pablo entonces cierra esta parte diciendo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La fe no solamente nos trae justificación, sino que la salvación tiene el propósito de traer la bendición de Dios a nosotros. Lo que Dios deseó y prometió a Abraham en cuanto a la salvación y en cuanto a sus beneficios, en cuanto a la bendición de Dios para con él, ahora se extiende a todas las naciones. ¿Recuerdan cuál fue la primera promesa que leímos que Dios le dio a Abraham? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí precisamente Pablo está diciendo que en Cristo Jesús la bendición de Abraham logra realmente alcanzarnos a todos. Es en Jesús donde esa bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Es en Jesús en donde todo lo que Dios deseó y prometió a Abraham puede alcanzarnos a nosotros, que no somos judíos, ni compartimos una misma raza, ni una misma nacionalidad, pero que simplemente compartimos la misma fe que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que tuvo Isaías, que tuvo Jeremías, que tuvo Ezequiel, que tuvo Juan el Bautista, que tuvieron Pedro, Santiago, Juan, que tuvo el apóstol Pablo. La fe en Jesús, la plena convicción de que por nuestra propia obra merecemos la muerte, pero que Dios puede hacer por nosotros lo que para nosotros es imposible a través de Cristo Jesús. Solo en Jesús esa bendición se extiende a todas las naciones. Y no es necesario ser judío, y no es necesario circuncidarse, y no es necesario cumplir ninguna norma ceremonial. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero ese creer tiene obviamente una connotación clara, una realidad de entender esa fe personal y real para mí.
y se añade un propósito extra, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo lo recibimos por esa fe. Nosotros, sin circuncidarnos, nosotros sin pertenecer a ninguna raza, etnia, nacionalidad específica, solo por la fe, somos contados como hijos de Abraham. Por la fe somos justificados y por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Toda esta bendición de Dios, de la que hablamos hoy, se hace realidad por la fe. Pero esa fe, ya lo mencionamos, es incompatible con el camino de la ley, porque la fe implica ser consciente de mi limitación. La fe implica renunciar a mí mismo. La fe implica despojarme de la confianza en mis propias obras y en mis propios méritos. Es necesario que todos reconozcamos nuestra incapacidad total, que todos reconozcamos que hemos transgredido la ley, que todos reconozcamos nuestra insolvencia total para salvarnos por nuestros propios medios, que todos podamos entender cuál es el juicio que nos espera si esperamos solo en nuestros propios méritos y darnos cuenta que nuestra única esperanza es la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces, entendiendo nuestra completa insolvencia, podemos apoyarnos y descansarnos completamente en la provisión de Dios y en el poder de Dios, en la buena noticia. Jesús nos libra de la maldición, haciéndose por nosotros maldición.